Una tesis es un trabajo que en realidad es leído y consultado por muchas otras personas no versadas directamente en aquella disciplina, además del ponente y miembros del tribunal, por lo cual siempre está bien proporcionar al lector toda la información necesaria con explicación. Es decir, se definen los términos que se utilizan, a no ser que traten de términos aprobados e indiscutidos de la discriminación de la disciplina en cuestión. Por lo tanto, como regla general, está el definir todos los términos técnicos usados como categorías de claves de razonamiento. Nunca hay que suponer que el autor haya hecho el mismo trabajo que nosotros, ya que si estamos haciendo un trabajo sobre un personaje, no está de más recordar someramente cuándo vivió, nació y cómo murió, iniciando con una explicación de qué trata el texto y enseguida cuál es su importancia y la relación con el personaje. ¿Cómo se habla? Se deben evitar los periodos largos. No se debe tener miedo de repetir 2 veces el tema. Se debe evitar el exceso de pronombres y oraciones subordinadas. Cabe destacar que el lenguaje se utiliza debe ser comprensible para todo el mundo. Las recomendaciones es volver a menudo al principio, ya sea por descanso o remuneración, pero cuanto más a menudo se haga es mejor. Escribir todo lo que se pase por la cabeza, pero solo durante la primera redacción. Después se notará que el autor está lejos del centro del tema, entonces se quitarán las partes entre paréntesis y se pondrán en nota, ya que la tesis sirve para demostrar una hipótesis, no que lo sabes todo. Utiliza al ponente como conejo de indias. Tienes que actuar de manera que el ponente lea los trabajos con anticipo sobre la fecha de presentación. Sus reacciones pueden ser de utilidad. No te enganches en empezar por el primer capítulo. Si estás más preparado y documentado sobre el capítulo 4, empieza por ese. No uses puntos suspensivos ni exclamaciones. No expliques las ironías. Se puede usar en el lenguaje absolutamente referencial o un lenguaje figurado. Los puntos suspensivos se utilizan solo dentro de citas y no durante el texto, ya que muestran inseguridad por parte del autor. Los signos de exclamación no pueden utilizar a menos de que sea un ensayo crítico, ya que sirven para acentuar una afirmación. Las figuras retóricas no se explican, ya que al usarlas se supone que el lector está condicionado a entenderlas. Siempre definir un término cuando se introduce por primera vez. Si no sabes definirlo, evítalo. No expliques dónde está Roma sin explicar después dónde está Timbuktu. No supongas que todo el mundo conoce lo que te estás hablando o personajes que vas introduciendo, yo o nosotros. En la tesis se habla de nosotros. No utilices nunca el artículo delante de un pronombre propio. No traduzcas nunca los nombres de los extranjeros. Traduce los apellidos extranjeros únicamente en caso de tradición asentada. Las citas. Hay dos tipos de citas. La primera, en la que se cita un texto después de que se interpreta, y la segunda, en la que el texto en apoyo es en la interpretación personal. Hay 10 reglas para las citas. La primera, los fragmentos de análisis interpretativo se citan con una amplitud razonable. La segunda, los textos de literatura crítica se citan solo cuando con su autoridad corroboran o confirman una afirmación nuestra. La tercera, la cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos de que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. La cuarta, en cada cita deben figurar claramente reconocibles al autor y la fuente impresa o manuscrita. La quinta, las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose a la edición crítica o a la edición más acreditada. La sexta, cuando se estudia a un autor extranjero, las citas deben ir en la lengua original. La séptima, el envío al autor y a la obra tiene que ser claro. La octava, cuando una cita no supera las 2 o 3 líneas, se puede insertar dentro del párrafo entre comillas dobles. La novena, las citas tienen que ser fieles, es decir, transcribir las palabras tal y como son, no eliminar la parte del texto sin señalarlo y no interpolar. Y la décima, citar es como aportar testigos a un juicio. Los testimonios tienen que ser aceptables, por lo tanto, la referencia debe ser exacta y puntual. Las notas de pie de página sirven para indicar el orden de las citas, para añadir a un tema discurrido en el texto otras indicaciones bibliográficas, para referencias externas e internas, para introducir una cita de refuerzo, para ampliar las aseveraciones que hayas hecho en el texto, sirven para corregir las afirmaciones del texto, para ofrecer la traducción de una cita que era esencial, para pagar las deudas. Cabe resaltar que las notas no pueden ser tan largas si no se trataría de un apéndice. Advertencias, trampas y costumbres. No proporciones referencias y fuentes
de nociones de conocimiento universal. No atribuyas a un autor una idea que él transcribe como idea de otro. No añadas o quites notas solo para hacer cuadrar la numeración. Ten prudencia cuando cites a un autor antiguo de fuentes extranjeras. Decide cómo puedo componer los objetivos de los nombres propios extranjeros. Estate atento cuando encuentres cifras en libros ingleses. Ten cuidado con las falsas traducciones y agradecimientos. Hacer una tesis sobre un tema significa suponer que nadie había dicho cosas tan claras y tan completas sobre ese tema. Se debe de tener cautela al escoger el tema. Tienes que ser suficientemente prudente para elegirlo muy limitadamente. Tienes que ser la máxima autoridad viviente. Nadie tiene que conocer mejor que tú todo lo que se ha dicho sobre ese tema, además de trabajar a conciencia.